Judas, hijo de Simón Iscariote, fue uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús para seguirle de cerca. El apodo Iscariote podría hacer referencia a su lugar de origen, Queriot, una ciudad de Judea, o, según algunos estudiosos, podría relacionarse con la palabra sicario, lo que implicaría que podría haber sido un miembro de un grupo revolucionario contra los romanos. Sea como sea, Judas es presentado en los evangelios como alguien de confianza dentro del círculo cercano de Jesús, siendo el encargado de llevar la bolsa de dinero del grupo. La traición. El evento por el cual Judas es más conocido es su traición a Jesús, un acto que es considerado el desencadenante de la pasión de Cristo. Según los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Judas acordó entregar a Jesús a los líderes religiosos judíos a cambio de 30 piezas de plata, una suma considerable en aquel tiempo. La razón exacta por la cual Judas traicionó a Jesús no está completamente clara, y varía según el relato. En el Evangelio de Mateo, 26, 14-16, Judas se acerca voluntariamente a los sacerdotes y les ofrece entregar a Jesús, aparentemente motivado por la recompensa económica. En cambio, en el Evangelio de Juan, 13, 2, se menciona que Satanás entró en Judas, sugiriendo una motivación espiritual, una influencia maligna sobre él. Sin embargo, algunos estudiosos han debatido si Judas podría haber tenido una motivación política o incluso malinterpretado la misión de Jesús, esperando quizás que esta traición forzara a Jesús a manifestar su poder como un líder político y militar, y no solo espiritual. Lo que queda claro es que Judas acordó con los líderes religiosos judíos entregar a Jesús en un lugar apartado de las multitudes, lo que finalmente llevó al arresto de Jesús en el jardín de Getsemaní. La famosa señal que utilizó Judas para identificar a Jesús fue un beso, un gesto que en la cultura de la época era un signo de respeto y amistad. Este acto de traición ha sido interpretado como una ironía amarga, ya que algo que simboliza afecto fue usado para traicionar. Las consecuencias. Después de la traición, la figura de Judas sigue siendo objeto de intenso debate en los textos bíblicos. Según el Evangelio de Mateo, 27, 3-10, Judas, al darse cuenta de las consecuencias de su traición, experimenta un profundo remordimiento. Devuelve las 30 piezas de plata a los sacerdotes, pero estos rechazan aceptarlas de vuelta, considerando que eran precio de sangre. Judas, desesperado, arroja el dinero al suelo del templo y luego se ahorca. En otro relato, específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 1, 18-19, se describe la muerte de Judas de una manera diferente. Con el dinero que ganó por su traición, Judas compró un campo, allí cayó de cabeza, su cuerpo se reventó y todas sus entrañas se derramaron. Este campo, la figura de Judas ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia cristiana. Para algunos, representa el arquetipo del traidor absoluto, un símbolo del mal y la corrupción. Judas es visto como el hombre que, al elegir traicionar a Jesús, permitió que la historia de la salvación se cumpliera, pero a un costo personal enorme. En muchas tradiciones cristianas, Judas es condenado por su traición y es considerado como alguien que, por su libre albedrío, eligió el mal. Sin embargo, también hay quienes han reflexionado sobre su papel desde una perspectiva más compasiva. Algunos teólogos han debatido si Judas realmente tenía libre albedrío o si estaba predestinado a traicionar a Jesús como parte del plan divino. Si ese fuera el caso, entonces Judas estaría cumpliendo una función necesaria, y algunos argumentan que eso lo colocaría en una posición trágica, más que malvada. Por otro lado, hay quienes han planteado que la traición de Judas podría ser vista como un acto que permitió la culminación del plan de salvación.
Sin Judas, Jesús no habría sido entregado, no habría sido crucificado y, por lo tanto, no habría resucitado. Desde esta perspectiva, Judas juega un papel esencial en la redención, aunque desde una posición oscura y trágica. En la filosofía y la literatura, Judas ha sido un personaje fascinante. Autores como Dante Alighieri, en su obra La Divina Comedia, colocan a Judas en el círculo más profundo del infierno, donde sufre el castigo eterno por traicionar a Jesús. Para Dante, Judas es el símbolo del peor tipo de traición, el que se comete contra alguien que ha dado todo por ti. Sin embargo, escritores y pensadores modernos, como Jorge Luis Borges en su ensayo Tres versiones de Judas, exploran otras interpretaciones de Judas. Borges plantea la posibilidad de que Judas pudiera haber sido el verdadero héroe del cristianismo, un hombre que, y comprendiendo la necesidad de la traición, se sacrificó conscientemente, aceptando la condena eterna para que el plan de salvación pudiera cumplirse. Judas en la cultura popular. A lo largo de los siglos, la figura de Judas ha aparecido en numerosas obras de arte, música y literatura. En el oratorio de Johann Sebastian Bach, La Pasión según San Mateo, la traición de Judas es uno de los momentos más dramáticos, con una poderosa representación musical que enfatiza la gravedad del acto. En el mundo moderno, la imagen de Judas ha sido explorada en películas, novelas y hasta musicales. En el famoso musical Jesucristo Superestrella, la historia de Judas Iscariote es una de las más enigmáticas y controvertidas de la Biblia. Su traición a Jesús ha sido interpretada de múltiples maneras, como un acto de maldad pura, como un error fatal o incluso como una parte necesaria del plan de Dios. Lo que está claro es que Judas es un personaje complejo, que despierta tanto condena como compasión. Más allá de la traición, la figura de Judas nos obliga a reflexionar sobre cuestiones más amplias, el libre albedrío, el destino, el sacrificio y la redención. ¿Fue Judas un mero peón en un plan divino mayor o fue responsable de su propia caída? ¿Es un símbolo del mal, o alguien que hizo un sacrificio incomprendido? Quizás la tragedia más grande de Judas no sea su traición, sino el hecho de que, en su desesperación, no pudo encontrar el perdón y la redención que Jesús ofrecía. Mientras que la historia de Judas termina en la oscuridad, nos deja con preguntas que siguen resonando hasta hoy.